En esta clase vamos a ver los elementos del bloque F y vamos a terminar con el estudio sistemático de los elementos de la tabla periódica. Los elementos del bloque F usualmente los vemos en la parte inferior de la tabla periódica y parece que separados de la misma. Sin embargo, los elementos del bloque F pertenecen a la tabla periódica. En 1905, Werner propuso una tabla periódica en la cual los elementos del bloque F están ubicados en dos series entre el grupo 2 y el grupo 3 de la tabla periódica, pero no tienen un número de grupo. Ahora vamos a ver, cuando veamos las propiedades, que en general conviene estudiarlos por series. Entonces, ¿dónde están ubicados los elementos del bloque F? Están ubicados entre el bloque S y el bloque D. En este caso, esta ubicación es la que conviene recordar porque vamos a ver que las propiedades que tienen son precisamente propiedades intermedias entre los metales del bloque S y los metales del bloque D. Además, acá vemos los electrones que pueden ubicarse en la capa de valencia. En el caso de los metales del bloque S, podíamos colocar hasta 2 electrones y en el caso de los metales del bloque D hasta 10. Ahora vamos a ver que los metales, los elementos del bloque F pueden tener hasta 14 electrones en la capa de valencia. Los elementos del bloque F entonces son aquellos en los cuales se va completando el subnivel F y hay dos series. La primera serie es la llamada serie lantánida o de los lantanoides, en las cuales se van llenando los orbitales 4F. Recuerdan ustedes que los orbitales F son 7, o sea que en total podemos acomodar 14 electrones, o sea que hay 14 elementos. Los vamos a representar con las letras LN y son los elementos que van desde el cerio hasta el lutecio. Y la serie inferior es la llamada serie actínida o de los actinoides, y en este caso se llenan los orbitales 5F, y a estos elementos, los actinoides, los vamos a representar con las letras AN, y son los elementos que van desde el torio hasta el laurencio. A estos elementos se los llama lantanoides y actinoides. Estos nombres vienen del lantano y del actinio. Si bien tanto el lantano como el actinio pertenecen por su configuración al bloque D, por sus propiedades se los suele estudiar junto con los lantanoides y actinoides. Dijimos entonces que los electrones de valencia ahora están alojados en orbitales F. Los orbitales F son 7 y tienen estructuras más complejas que los orbitales que vimos hasta ahora. Esta es la representación de la función de onda angular. Es una de las representaciones, porque pueden observar en los libros que a veces hay otras. Lo que es importante observar es que en este caso estos orbitales tienen 3 planos nodales. Recuerdan ustedes, habíamos visto que a medida que iba aumentando el número cuántico principal, iba aumentando la cantidad de nodos en los orbitales. Vamos a hablar un poco ahora de los orbitales 4F y 5F, lo cual nos va a ayudar, espero, a entender las propiedades que tienen los elementos. Acá podemos observar la función de distribución radial para los orbitales del samario
más 3. O sea, el catión samario más 3 es un catión de un lantanoide y podemos observar que tiene orbitales en la capa de valencia 4F, 5D, 6S y 6P. ¿Qué pasa cuando observamos los orbitales 4F? Una cosa que podemos observar así rápidamente es que no tiene un máximo interno, como los otros orbitales, que vemos que acá tienen máximos internos y tienen distintos nodos. En el caso del orbital 4F no tiene un nodo radial, no tiene un máximo interno. Por lo tanto, está poco apantallado de la carga nuclear. Además, podemos observar en esta figura que son los menos difusos, o sea, en este caso la función de distribución radial es la más estrecha, comparado, por ejemplo, con la función de distribución radial del orbital 6P. Los electrones que estén en los orbitales 6S van a removerse más fácilmente que los electrones que estén en un orbital 4F. Por esta razón, como los electrones S son los que se van a perder más fácilmente, podemos explicar que los lantanoides presenten cierta semejanza con los metales del bloque S. Ahora vamos a observar la función de distribución radial de los orbitales del catión plutonio 3. El catión plutonio más 3 es un catión de un actinoide. En este caso, observamos ahora cómo es la función de distribución radial de los orbitales 5F. Y podemos observar en este caso que sí tienen un máximo interno, por lo tanto son más penetrantes que los orbitales 4F y además son más difusos. La función de distribución radial es más ancha que la de los orbitales 4F. En este caso ahora, los orbitales 6D son orbitales que pueden formar enlaces, por lo tanto los actinoides se asemejan más a los metales del bloque D. Vamos a ver ahora rápidamente la configuración electrónica de los elementos. Vamos a ver el radio metálico en picómetros. Los radios son bastante parecidos. Uno esperaría que a medida que va aumentando el número atómico en la serie, el radio atómico vaya disminuyendo. Sin embargo, vamos a ver que esto no siempre ocurre. En algunos casos esto se debe a la configuración electrónica. Y acá podemos observar el radio iónico del catión más común, que es el catión más 3, también en picómetros. El radio iónico va disminuyendo a medida que aumenta el número atómico en la serie. De estos elementos, el primer elemento es el lantano y, como dijimos, pertenece al bloque D, por lo tanto no tiene orbitales F ocupados. El primer elemento que tiene electrones en orbitales F es el cerio y tiene un electrón en el orbital 4F. Además tiene 2 electrones en el orbital 6S y un electrón en un orbital 5D. En el caso del praseodimio, la configuración electrónica ahora es la que uno esperaría, 4F3, 6S2. En el caso del neodimio, el promecio, el samario y el europio se van completando ahora los orbitales 4F. En el caso del europio, este radio atómico mayor seguramente ahora lo vamos a poder entender si observamos que esta es una configuración en la cual hay un orbital 6S lleno y hay un subnivel 4F que está ahora semilleno. El próximo elemento, que es el gadolinio, tiene ahora el subnivel
4F semilleno, el orbital 6S completo y el próximo electrón va en un orbital 5D. Ahora, nuevamente en el caso del terbio, va comenzando a ocuparse el subnivel 4F. El disprocio, el olmio, el erbio, el tulio y el iterbio, todos de a poco van completando el subnivel 4F. Y el último de los lantanoides es el lutecio, que tiene ahora entonces una configuración 4F14, 6S2, 5D1. El radio metálico va disminuyendo hasta el caso del iterbio, en el cual nuevamente tenemos una configuración ahora completa, se completó el nivel 4F, y en el caso del radio iónico vemos que va disminuyendo paulatinamente. Los dos primeros actinoides no tienen electrones en orbitales F. Sin embargo, por sus propiedades sí se los estudia dentro de los actinoides. En el caso del torio, acá vemos que no aparece el radio del catión más 3, y esto después vamos a ver que tiene que ver con los iones que puede llegar a formar. En el caso del proactinio es el primer elemento ahora que tiene 2 electrones en los orbitales F. El uranio tiene una configuración 5F, 3, 7S2, 6D1. El neptunio tiene ahora 4 electrones en orbitales 5F y vemos que entonces ahora el neptunio, el plutonio y el americio van completando los orbitales F. El radio de los cationes más 3 también va disminuyendo paulatinamente. Para el próximo actinoide, que es el curio, el próximo electrón va en un orbital 6D1. Eso se debe a que el subnivel 5F está semilleno. Para el berkelio, el californio, el einsteinio, el fermio, el mendelevio y el novelio se van completando los orbitales 5F. Y para el último elemento ahora, que es el laurencio, tenemos una configuración 5F14, 7S2, 6D1. En algunos casos, ahora vamos a ver, no se conocen los radios, no porque no formen los cationes, sino porque los elementos tienen tiempos de vida muy cortos y por lo tanto no han sido completamente estudiados. En el caso de los actinoides, antes de 1940 se conocían solo 4. El uranio, que fue descubierto en 1789, el torio en 1829, el actinio, que se descubrió en 1889, y el proactinio, que se descubrió en 1913. Ustedes seguramente recuerdan, cuando estudiaron historia, que entre los años 1939 y 1945 tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial. Y durante este periodo hubo una lucha constante de las partes enfrentadas para desarrollar un armamento más destructivo. Estados Unidos desarrolló el proyecto Manhattan, que seguramente ustedes conocen o han oído hablar de él. Entre los años 1940 y 1961 se prepararon los elementos transuránidos por experimentos de bombardeo de neutrones. Ahora vamos a ver cuáles son los isótopos más estables de los elementos, y por eso ahora van a
poder entender por qué de algunos de estos elementos prácticamente no se conoce nada. Del actinio, el isótopo más estable es el actinio 227, es un emisor de partículas beta y el isótopo tiene un tiempo de vida medio de 21,8 años. El torio es uno de los elementos que se conoce hace mucho tiempo y esto se debe a que tiene un isótopo que es el torio 232, que es un emisor de partículas alfa y tiene un tiempo de vida medio de 1,4 por 10 a la 10 años. El proactinio tiene un isótopo que es el proactinio 231, que tiene un tiempo de vida medio de 3,3 por 10 a la 4 años y es también un emisor de partículas alfa. Y el otro actinoide que se conoce también desde hace mucho tiempo, que fue el primero que se descubrió, es el uranio, que tiene un isótopo que es el uranio 238, del cual ya hemos hablado varias veces, que es un emisor de partículas alfa y tiene un tiempo de vida medio de 4,5 por 10 a la 9 años. El neptunio tiene un isótopo que es el neptunio 237, que dio origen a una de las familias radioactivas, pero el tiempo de vida medio es menor, es 2,1 por 10 a las 6 años. Por esa razón, el isótopo padre de esta serie se ha extinguido. Otro isótopo es el plutonio. El plutonio 244 es un emisor de partículas alfa y tiene un tiempo de vida medio de 8,2 por 10 a las 7 años. El americio tiene un isótopo que es el americio 243, es un emisor de partículas alfa y tiene un tiempo de vida medio de 7,3 por 10 a la 3 años. El curio tiene un tiempo de vida medio de 1,6 por 10 a la 7 años, el isótopo 247 del curio. El berkelio 247 tiene un tiempo de vida medio de 1,4 por 10 a la 3 años. El californio 251 tiene un tiempo de vida medio de 9 por 10 a la 2 años. El einsteinio 252 tiene un tiempo de vida medio de 1,3 años. El fermio 257 tiene un tiempo de vida medio de solo 100 días. El mendelevio 258 tiene un tiempo de vida medio de 52 días. El novelio 259 tiene un tiempo de vida medio de 58 minutos. Y el laurencio 262 tiene un tiempo de vida medio de tan solo 3 minutos. Eso nos sirve para entender, por un lado, por la abundancia de los elementos, por su alta reactividad y por su corto tiempo de vida, el hecho de que no se conozcan muchas propiedades de estos elementos. Vamos a ver ahora las variaciones en las energías de ionización. En este gráfico podemos observar la variación de la primera energía de ionización con el número atómico. En este caso vemos que los lantanoides tienen energías de ionización que tienen valores que están un poco por encima de las que corresponden a los metales del bloque S, y las energías de ionización van aumentando paulatinamente a medida que va aumentando la carga nuclear efectiva, con una pequeña discontinuidad que ahora vamos a ver mejor en otro diagrama. Y lo mismo ocurre con los actinoides. Hay un leve aumento de la energía de ionización con el número atómico. Ahora podemos observar la energía de ionización y la energía de atomización, que es la que está acá en color gris claro, para los lantanoides. Las energías de atomización son bastante parecidas y hay una disminución, hay una discontinuidad en el caso del europio y en el caso del ytterbio. Y para el resto los valores son bastante parecidos. La primera energía de ionización es la que vimos en la figura anterior.
hay un leve aumento entonces de la primera energía de ionización. En el caso de la segunda energía de ionización es muy parecida a la variación que se observa a la de la primera con mayores valores, y la mayor discontinuidad se observa en la tercera energía de ionización. La mayor discontinuidad está en esta zona. En el caso del europio podemos observar que las dos primeras energías de ionización, que corresponden a la pérdida de los electrones 6s, tienen valores dentro de lo esperado. La discontinuidad se observa en este caso, en el caso ahora de la pérdida del tercer electrón, porque el tercer electrón corresponde a un subnivel 4F semilleno. Esta energía de ionización ahora es mayor, por lo tanto, el europio vamos a ver que tiene tendencia a formar cationes más 2. Y en el caso del gadolinio ahora, la energía de ionización es menor, porque lo que se pierde primero es un electrón en un orbital 5d, después uno de los electrones que está en un orbital 6s, y la tercera energía de ionización también corresponde a un orbital 6s. Recién tiene un mayor valor de la energía de ionización para la cuarta energía de ionización, que correspondería ahora a un subnivel 4F semilleno. La cuarta energía de ionización, o sea, la energía necesaria para arrancar un cuarto electrón, es mucho más elevada para todos los elementos. Es como mínimo igual a la suma de las tres primeras energías de ionización. Y el serio es el que requiere menor energía para arrancar un cuarto electrón. O sea que sería el único para el cual podríamos esperar que se formen cationes más 4. Cuando observamos entonces los valores de las entalpías de atomización o de sublimación, vemos que son bajas. Cuando observamos ahora los puntos de fusión, vemos que son más bajos que los observados en los metales del bloque D. Recuerdan ustedes que los metales del bloque D tenían puntos de fusión muy altos, inclusive algunos llegaban hasta más de 3000 grados centígrados. En este caso hay un aumento del punto de fusión con el número atómico, con excepciones otra vez del europio, lo cual podemos relacionar con el radio atómico que tiene, que es mayor que el resto de los elementos. Recuerdan ustedes, el radio atómico era de 199 picómetros, y esto se podía explicar por su configuración electrónica, que es semillena, y lo mismo pasa con el iterbio, que tiene una configuración electrónica llena. Los lantanoides se llamaron tierras raras, pero no porque sean elementos poco abundantes. En la corteza terrestre, de hecho, el cerio y el neodimio son más abundantes, por ejemplo, que el plomo. El más abundante de todos es el cerio. Existen formando distintos minerales, como por ejemplo la monazita, que es un fosfato que contiene torio y distintos lantanoides. Esta es una foto de la monazita, que tiene tantos lantanoides juntos que eso dificultó su separación. Inclusive fue difícil saber cuáles eran los elementos que la constituían. El promecio es otro de los elementos que se encuentra en la tabla periódica antes que el bismuto y que no tiene ningún isótopo estable. Todos los isótopos del promecio son radioactivos. Los lantanoides fueron difíciles de extraer y de separar, y por lo tanto fueron difíciles de identificar.
Esto se debe a que todos tienen, como vimos, el mismo estado de oxidación más 3, y además también vimos que los radios son muy parecidos. Por eso no se pudieron aislar hasta que no se desarrollaron métodos de separación más efectivos. Se pueden separar realizando, por ejemplo, una extracción líquido-líquido o bien empleando cromatografía de intercambio iónico. Actualmente el mercado de los lantanoides está manejado principalmente por China, porque es uno de los países que tiene más lantanoides y además que tiene perfeccionadas las técnicas de separación. Los lantanoides tienen distintas aplicaciones que se basan principalmente en 3 de las propiedades de los metales. Una propiedad es su capacidad para formar aleaciones, otras son sus propiedades magnéticas y la otra propiedad es que pueden formar iones coloreados. Una de las aleaciones que pueden formar se llama mischmetal y es una mezcla de lantanoides usada en la fabricación de acero. Se usan para producir imanes, que son unos imanes superpoderosos que se suelen ver en muchos videos, o que tal vez ustedes hayan tenido juguetes con estos imanes. Son imanes que tienen distintas formas y permiten crear figuras y estructuras. Tienen además muchos usos. Por ejemplo, se usan en audífonos, en micrófonos y a mayor escala, por ejemplo, en turbinas. Los imanes más comunes son los que tienen una aleación de neodimio, hierro y boro. El neodimio es uno de los lantanoides más abundantes, por eso los imanes son los más baratos, pero tienen la desventaja de que no son resistentes a la corrosión y además cuando se calientan pierden las propiedades magnéticas. Para evitar que se oxiden, se suelen cubrir con una capa de níquel o de zinc. Los mejores son los imanes que tienen una aleación de samario y de cobalto. Vimos que el cobalto es uno de los metales menos abundantes de la primera serie del bloque D. Y el samario tampoco es tan abundante. Por eso estos imanes son más caros. Los imanes de los lantanoides tienen distintas composiciones, pero algunos son 10 veces más poderosos que los imanes de magnetita. Los iones de los lantanoides son coloreados. Esto se debe a que hay muchas posibles transiciones de los electrones entre los orbitales F, lo cual hace que absorban luz visible de distintas longitudes de onda. Y además de absorber luz visible, son luminiscentes. O sea que una vez que un electrón ha llegado a un estado electrónicamente excitado, cuando regresa al estado fundamental, emite radiación que también es radiación de la zona visible del espectro electromagnético. Estas propiedades luminiscentes hacen que sean muy usados en pantallas de televisores, teléfonos, computadoras. Por ejemplo, el color rojo se suele deber al europio y el verde al terbio. Además se usan para construir láseres de estado sólido. Ya había mencionado el láser de neodimio YAG,
pero también se usan para construir láser, por ejemplo, el samario y el olmio. Los actinoides son todos artificiales, salvo el uranio y el torio por el tiempo de vida que tienen algunos de sus isótopos. El más importante de todos es el uranio. El torio, como vimos, existe en la monazita, o sea que además de servir para obtener lantanoides, sirve para obtener torio. El uranio se puede obtener a partir de sus óxidos, como la uranita, que es un dióxido de uranio, o la plecbenda, que es un óxido que tiene 8 oxígenos y 3 uranios. Ya vimos que existen en la naturaleza 4 series radiactivas naturales. Una es la serie del torio 232 o la serie 4N. Otra es la serie del neptunio 237, la serie 4N+1, que es la que se ve en esta figura. En la serie 4N+2, que se llama serie del radio, como el isótopo padre ya se ha extinguido, el isótopo que origina actualmente la serie es el uranio 238. Esta serie ya la hemos visto a lo largo del curso cuando explicamos la existencia de algunos isótopos radioactivos de elementos del bloque S o del bloque P en la naturaleza. Y la última serie que nos queda ver es la del llamada la serie del actinio, que se inicia actualmente con el uranio 235 y es la serie 4N+3. Los actinoides se usan como combustible en reactores y el uso principal de los reactores nucleares es para obtener energía, pero también se usan para poder obtener isótopos que son usados en medicina o como trazadores, pero también para construir armas nucleares. El americio tiene un uso más difundido en detectores de humo. Para eso se usa el americio 241, que tiene un tiempo de vida medio de 432 años. Acá vemos una foto de un detector de humo con americio. Los lantanoides tienen distintos polimorfos que tienen estructuras cúbicas centradas en el cuerpo o bien empaquetamientos compactos. Son menos densos que los metales de transición y la densidad va aumentando a lo largo de la serie, salvo en el caso del europio y del iterbio, que ya vimos eran los que tenían un radio atómico mayor, por lo tanto presentan estructuras menos compactas. Y la estructura más densa de todas es la que corresponde al cerio. Cuando observamos las propiedades de los lantanoides y de los actinoides y las comparamos, podemos observar que en general los lantanoides presentan uniformidad en sus propiedades, mientras que los actinoides tienen ahora una diversidad en sus propiedades. En este caso, fíjense, estas son fotos de los actinoides y para los últimos que tienen tiempos de vida tan cortos, lo que hay es una foto de la persona en honor de la cual el elemento fue nombrado. Los lantanoides son metales electropositivos, son blandos y plateados. Acá vemos fotos de los elementos. Acá en este caso no hay una foto del promecio porque dijimos que no tiene isótopos estables.
Los lantanoides son conductores pobres de la electricidad y del calor, bastante menos si los comparamos, por ejemplo, con el cobre. Reaccionan lentamente con agua en frío. En eso se parecen a los metales del grupo 2. Y reaccionan rápidamente en caliente desprendiendo hidrógeno. También se parecen en eso a los metales del bloque S. Y forman óxidos con estado de oxidación 3, con esta fórmula, salvo en el caso del cerio, para el cual el estado de oxidación más estable es el +4. Y reaccionan con no metales y forman distintos halogenuros, hidruros y nitruros. Son metales electropositivos. El potencial de reducción del catión +3 es del orden de -2,3 volts, o sea, son realmente muy electropositivos, salvo para el caso del europio, en el cual el estado de oxidación ahora no es +3, el más estable, sino en soluciones el +2. Se disuelven en ácidos diluidos y como son relativamente grandes, forman compuestos con número de coordinación grande, mayor que 6, y pueden tener hasta compuestos con número de coordinación 9, quedar el catión +3 rodeado de hasta 9 moléculas de agua. En el caso de los actinoides, sus propiedades son intermedias entre los lantanoides y los metales del bloque D. Y no presentan, como dijimos, la misma uniformidad química de los lantanoides, tienen inclusive estados de oxidación variados. Los metales son plateados. El uranio, el neptunio y el plutonio son muy densos. El uranio se corroe cuando se expone al aire. Y como son radioactivos, hay que manejarlos con cuidado. Pueden ver en la tabla periódica con videos, hay un video sobre una visita a un laboratorio en el cual se trabaja con elementos transuránidos. Los actinoides son todos tóxicos por ser radioactivos. Tienen números de coordinación mayores todavía que los de los lantanoides, pueden llegar hasta 12 porque son más grandes todavía. El estado de oxidación dijimos que es variable. Por ejemplo, para el torio el estado de oxidación más estable en solución es el torio 4 y se conocen compuestos simples de torio 4. Con número de coordinación 8 se conocen, por ejemplo, el tetracloruro y el dióxido de torio. Y para el uranio en solución los estados de oxidación más estables son el 4 y el 6. El uranio, que es el más estudiado de todos, forma haluros. Por ejemplo, el hexafluoruro de uranio, ya lo habíamos mencionado, es un compuesto volátil. Sublima a más o menos 50 grados centígrados y por eso se usa en la separación de isótopos de uranio. Pero también forma el tri, el tetra, el deca y el hexacloruro. Forma óxidos y los óxidos más importantes son el trióxido, que se disuelve en ácidos para dar el catión uranilo. El catión uranilo se caracteriza porque tiene color amarillo y es fluorescente y es además brillante. Por esa razón se usó en una época para colorear vidrio y tenía la característica de que, si bien era un pigmento amarillo y brillante, lo que llamaba la atención es que cuando se apagaba la luz era fluorescente, brillaba en la oscuridad. Actualmente, desde ya les digo que esto no se usa más. Y con esto terminamos el estudio de los distintos bloques de la tabla periódica. No terminamos con las clases, todavía nos quedan 2 clases. Pero espero que recuerden con cariño a los elementos de la tabla periódica, les dejo ahora un video para que se acuerden de la tabla periódica cada vez que usen
este dispositivo. For instance, a typical smartphone contains about 300 milligrams of silver and 30 milligrams of gold. Compound interest pulled out the periodic table and identified dozens of other elements that are also packed into your typical smartphone. You can't do anything on your phone without a battery, and that power source is most likely a lithium-ion battery. Those batteries use lithium cobalt oxide for the cathode or positive side, and carbon or graphite for the negative side, called an anode. The anode produces electrons, and the cathode absorbs them to produce the juice that powers your phone. Some phone batteries use manganese in place of cobalt, and almost all phone batteries, and often the entire phone, are encased in aluminum. It may look like a piece of glass, but that smartphone screen actually contains some of the rarest elements on Earth. Very small quantities of things you've probably never heard of, sexy elements like praseodymium, terbium, yttrium, and gadolinium help produce the colors on a smartphone screen. In at least one method, the glass is dipped into a bath of hot potassium salt. This causes the sodium ions in the glass to migrate, and the larger potassium ions in the bath squeeze themselves into the holes left by sodium. This compresses the glass and makes it stronger. Finally, a compound of indium, tin, and oxygen actually puts the touch in touchscreen. Those three are used in a transparent film that conducts electricity so the touchscreen can function. Alright, smash your phone open and you'll see another hidden chemistry world. Go on, do it. I'll wait. You done? Good. Copper is used for wiring in the phone, as well as the tiny microelectric components. Engineers also use a metal called tantalum to make tiny capacitors. Capacitors store and regulate electricity and can dump their electrical charge in a fraction of a second, unlike a battery. Of course, silicon is used to make the microchips in the phone, the brains of the whole operation. In the chip, it's combined with oxygen, antimony, arsenic, phosphorus, and gallium to produce a highly conductive, powerful chip